No conozco un rey ni un príncipe, ni amigo de los grandes soy. No conozco un senador ni un gobernador, mas conozco a aquel que vida nos ha dado. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. El mensaje de la palabra de Dios que usted escuchará este día está en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, de los versos 20 al 26. Y el tema de este mensaje es ejemplos de la fe y las obras. Con ustedes, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe. Reinaré con él en gloria. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. Mi alma canta al Señor, doy gloria a Dios, mi Salvador. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro. Pues entonces vamos a continuar con el mensaje de esta mañana. ¿Sí? ¿De qué estamos predicando, hermanos? No se les ha olvidado, claro, ¿verdad? Tenemos como 3 meses predicando sobre Santiago. Entonces sería muy difícil que se les olvidara de qué estamos predicando. Y vamos precisamente al capítulo 2 de Santiago. Capítulo 2 de Santiago, versículo 20 al 26. Acuérdense ustedes que Santiago es una carta que en realidad Lutero no la aceptaba y que incluso muchos todavía siguen pensando que Santiago tenía una tesis distinta a la del apóstol Pablo tocante a la justificación, como si Santiago dijera se justifican solamente por las obras y Pablo decía se justifican por la fe. Sin embargo, hemos desglosado esta carta y encontramos que en realidad no hay contradicción en ellos. Dice Santiago en capítulo 2, 20 al 26, que es donde llevamos la enseñanza. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputada justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Padre eterno, muchas gracias esta mañana por la reunión tan agradable con la calidez de tu Espíritu Santo. Permite que la palabra, Señor, bendiga nuestros corazones y concédeme ser ministrado por tu Espíritu para presentar la palabra sin ningún error, que bendiga el corazón de mis amigos, de mis hermanos esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En realidad son varios mensajes que hemos predicado sobre esta cuestión de la fe, donde uno decía que tenía fe y Santiago le dice entonces: muéstrame tu fe por tus obras. Si no tienes obras, entonces tu fe es vana y no te sirve para que tú seas salvo. Y con el mensaje de esta mañana vamos a dar por terminado el capítulo 2, que fue interpretado por algunos como hostil a las tesis paulinas de la justificación por la fe. Por lo demás, hermanos, creo muy propio empezar este mensaje con la pregunta que Santiago le hizo a ese que se ufanaba de tener fe. Una clase de fe que ni siquiera debía ser llamada fe. Sé cómo Santiago empieza a descalificar esa clase de fe que no tiene obras. A quien Santiago le demostró que la falta de obras ponía en evidencia que en realidad no tenía fe. Porque cuando existe la fe verdadera, existen las obras de la fe. De tal manera que podemos ver cómo lo descalifica. Fíjese usted cómo lo ha descalificado. Estoy haciendo una referencia al mensaje pasado. Le llamó el hombre vano, el hombre hueco, el hombre nada en cosas de la fe. O sea, el hombre no significativo en los términos de la fe, que era solamente palabrerío. De allí que lo cuestionara, diciéndole: esa fe, o sea, esta clase de fe, ¿crees que podrá salvarte? Yo contesto y digo: por supuesto que no. Esa fe no salva a nadie, aunque voy a insistir en esto. La fe ciertamente es algo abstracto, no se ve, no se sabe cuánto pesa, ¿sí? Y la fe de Abraham era igual que esto, abstracta, invisible, sencillamente no se notaba. Pero como la fe sí existía en Abraham, esa fe se hizo visible por sus obras. ¿Vamos bien? Mientras que la fe sin obras, Santiago dice que no será más que una creencia muerta, algo que no sirve. Pero quiero resaltar que Santiago, al hablar tanto de las obras, no está diciendo que la fe no salva. Insisto, habla tanto de las obras que pareciera que está diciendo que se salva por las obras,
Pero Él no está diciendo que no se salven por la fe. Está diciendo no se salvan con esta clase de fe que tiene este Señor. ¿Vamos bien? Y le reclama y le dice, muéstrame las obras de tu fe. Y es entonces cuando, para ilustrar esta cuestión, Santiago echa mano de dos ejemplos. Él se va hasta el Antiguo Testamento y se trae a dos personajes que son evidencia de que la fe que salva sí tiene obras. Dos ejemplos históricos traídos del Antiguo Testamento. Va y se trae a Abraham a la escena, y va y se trae a una mujer que había sido prostituta, una ramera, Rahab la ramera, que yo nunca he estado de acuerdo con Pablo en que le llame Rahab la ramera, porque Rahab fue redimida por Dios, y cuando Dios perdona, perdona y nunca jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados. Alabado sea Dios. Nunca jamás. Es extraordinario, de veras, el perdón absoluto del Altísimo. La gente se sigue acordando y todavía le llama ramera. Y yo decía en una ocasión que insistí tanto en eso, que yo tuve testimonio en mi espíritu, como si el Señor me hubiera dicho, deja ya de reprender a Pablo, que escriba como quiera. Y yo dije que quede entonces así como Él quiere. Alabado sea Dios. Como nunca le llamaré al ladrón que Cristo salvó en la cruz, yo nunca le llamaré el ladrón que Cristo salvó o el ladrón de la cruz. Diré el hombre a quien Cristo le cambió la vida en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y ese hombre que en la tarde iba a morir en sus pecados, irse a la eternidad, al sufrimiento eterno, tan solo porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En ambos casos habla de la fe y las obras. Y yo tengo tanto amor por esta historia de Rahab, tatarabuela del rey David. Es increíble cómo Dios a una mujer que vivía en la prostitución, que era famosa por eso, Dios la mete en el árbol genealógico de Cristo Jesús y la hace una antepasada del Salvador del mundo. Alabado sea Dios. Pero voy a volver a una precisión que nos conviene ponerla enfrente de nuestros ojos. Puede ser que alguno crea en Cristo y que lo que cree es correcto. Por lo tanto, yo voy a decir, esa persona tiene una fe correcta, porque cree bien. Pero aún así, ¿de qué ha de servir una fe correcta si no hay obras? Es inútil, aún siendo muy correcto lo que cree. Pero haré una declaración. Tener una fe correcta debe incluir, si tiene una fe correcta, debe incluir saber y estar convencido que la fe que tiene debe estar acompañada de obras.
Si no tiene eso, ese ingrediente, aún con todo lo que conozca, su fe no es correcta. Alabado sea Dios. ¿Sí? Si no lo sabe, no tiene una fe correcta. Y no es una fe verdadera. Estamos desglosando aún eso. Porque tener una fe verdadera es tener todo lo que una fe verdadera debe tener para dar fruto. Que sería el mismo caso que Jesús trató con aquel príncipe de la sinagoga, que cuando Jesús iba saliendo de una aldea, corriendo lo alcanzó y le dijo: maestro bueno. Que por cierto las Biblias modernas no dicen así, dicen: maestro, qué cosa buena. Le quitan a Cristo su deidad. Nomás para, ya que lo toqué, tengo que decirlo. Lo que se conoce como silogismo, en este caso silogismo simple, compuesto de dos propuestas y una conclusión. La Biblia antigua dice que le dijo: maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para obtener la vida eterna? Y si lo sometemos a ese silogismo, diríamos que la propuesta es que le dijo: maestro bueno. Segunda propuesta, Jesús dijo: bueno, solo Dios. Conclusión: si Jesús es bueno y bueno solo Dios, Jesús es Dios. Alabado sea su nombre. Las Biblias modernas, particularmente la Biblia internacional, dice: maestro, qué cosa buena. Si lo traducimos a ese silogismo, la frase es: maestro, qué cosa buena. Segundo postulado: bueno solo Dios. Consecuentemente, no necesariamente Jesús es Dios. Le quitan al Señor Jesús su deidad. Perversos, por supuesto. Y le dijo: ¿qué cosa buena debo hacer? Jesús le dice: guarda los mandamientos. Dijo: los he guardado. Y el Señor plantea lo siguiente, algo así como: hasta aquí haces bien, pero te falta. Es decir, debes ir más allá de esto. Más allá de eso, tienes que ir a las obras. Eso dijo al joven rico, que había guardado todos los mandamientos y que por consecuencia se sentía muy seguro y satisfecho que él calificaba para poseer la vida eterna. Pero Jesús le dijo: te falta algo. Vende lo que tienes y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Que por cierto, los discípulos se enojaron con Jesús. Nosotros hemos dejado todo. Que yo siempre he dicho: anda Pedro, que dejaste unas redes remendadas y viejas y un barco que se filtraba el agua. Alabado sea Dios. Pero le reclamaron: llega y ya le ofreciste tesoros en los cielos, ¿y nosotros qué? Interesante. Jesús les dijo: a ustedes les ofrezco a cada uno un trono. Dijeron: asunto arreglado. Alabado sea Dios. Pero ese joven pensó: he guardado todo, pero a la hora de que me pide que todas mis riquezas las regale a los pobres, mostró que no calificaba, su deficiencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en realidad no estaba cumpliendo el primer mandamiento
primero Dios antes que todas las cosas. Entonces yo pregunto, en ese caso, ¿tenía este hombre un creer verdadero? No. Fue un hasta aquí haces bien, pero no calificas como una fe que te sirva para la salvación, y no entró a la salvación. Interesantísimo. El hombre más favorecido de los ministerios de Cristo, de lo que yo conozco, porque dice que Jesús lo amó, buscó entrar a la eternidad con esa vida eterna, y el que da la vida eterna dice que lo estimó, lo amó, tuvo empatía con él. Oiga, no se puede usted perder entrada a la vida eterna con esa empatía de Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Tenía todo para entrar a la vida eterna, de tal manera que estaba en la puerta de aquel que era la puerta para entrar a la eternidad con vida eterna. Era un buen muchacho, era un buen hombre. Sin embargo, no calificó para salvación. ¿Ve usted lo que estoy planteando? La fe sin obras es muerta. Sin embargo, ya se nos había olvidado que Santiago fue por Abraham. Entonces vamos al caso Abraham. Y empecemos con una pregunta. ¿Qué es primero, mis hermanos? ¿La fe o las obras? Porque la afirmación que hace Santiago en el versículo 21 parece como si las obras fueran por delante de la justificación. Pues dice, ¿no fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No fue justificado cuando hizo esta obra? Entonces pareciera que caminamos en terreno muy resbaloso. Yo nunca he tenido problema para entender a Santiago hasta que me interesó Santiago. Que por cierto yo no lo quería a Santiago. Alabado sea Dios. ¿Se acuerdan que les he dicho eso? Me caía mal Santiago porque a Santiago le caía mal Pablo. Y yo soy eminentemente fan de Pablo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Fue justificado. Pero en este caso, ¿qué cosa es la justificación? En el caso particular de Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, y fue a sacrificarlo tan solo porque Dios se lo dijo. Eso es enorme, que es la tesis que yo tengo siempre, no más porque el Señor Jesús lo dijo. Y si Él lo dijo, entonces así es. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo me agarro de ese brazo fuerte del Hijo de Dios que dijo, mi palabra no pasa nunca. Y entonces pregunto, ¿fue justificado Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, hermanos? Dice eso, ¿no? Perdóneme, pero ¿qué no había sido justificado antes? ¿Por fin fue justificado antes o fue justificado cuando iba a sacrificar a Isaac? La verdad es que ya había sido justificado cuando recién habían venido de la Mesopotamia 5 reyes y que habían invadido la zona donde estaban los reyes de Sodoma y Gomorra, Adma, Zeboín, 5 ciudades, y se llevaron incluso a Lot, se llevaron todo. Cuando le dicen a Abraham que Lot fue secuestrado, que fue llevado prisionero por estos reyes guerreros, conquistadores, Abraham era un hombre pacífico.
Era, por decirlo, un granjero. Y nomás tenía, creo que 200 sirvientes. Muy poquitos. Pero ¿qué eran ellos frente a hombres impuestos a la guerra? Sin embargo, los persiguió. Y eso parece darse mucho lujo al hombre de fe. Es que el hombre de fe se puede dar esos lujos, alabado sea Dios. Y los alcanzó y los derrotó a los 5 reyes. ¿Qué le parece? Y aunque yo le voy a decir una cosa, yo siempre escudriño mucho y me causó mucha simpatía que no solamente los venció, sino que los correteó 100 kilómetros. Denle un aplauso al Señor. Porque los correteó casi precisamente hasta Damasco, a los 5 reyes. Que yo creo que los reyes de repente se reagruparon y han de haber dicho, bueno, ¿quiénes fueron los que nos vencieron? Y al saber de quién se trataba, por supuesto que iban a venir por la venganza. Y aquella noche, que ya Abraham estaba en su tienda, después de haber derrotado a los 5 reyes de la Mesopotamia, de haber sido bendecido por Melquisedec, un sacerdote del Altísimo, que fue el que bendijo a Abraham, y está establecido que el mayor es el que bendice al que es menor. Y frente a Melquisedec, Abraham era menor, era inferior, y Melquisedec lo bendijo, y Abraham le pagó todos los diezmos. Los que dicen que el diezmo es de la época de Moisés para acá, era la época de Moisés, de Melquisedec, ya pagaban sus diezmos, o a menos que fuera una cuestión que se le ocurrió de última hora. Alabado sea Dios. Pero esa noche, ya estando en su casa, cuando las cosas se calman y empieza usted a capitular y se empieza a asustar de lo que acaba de hacer, ¿sí? Yo sé lo que es eso, asustarse, no de eso. Cuando me iba a atropellar el tren allá por la Nauga, iba yo en una motita, les dije de esa isla, que eran unas arañitas, las hacía don Isidro López de Saltillo, por eso la moto isla. Y cuando pasé la primera vía, era un fin de año, íbamos a celebrar. Cuando pasé sobre la primera vía, ¡pum!, la arañita se cimbró. Pero yo ya estando sobre la primera vía, no sabía por cuál de las 3 venía. Así que le aceleré y esa moto, muy buena, esa arañita, como el caballo del llanero solitario se paró. Volaba. ¿Sí? Cuando crucé la segunda y caí sobre la tercera, pasó sobre la segunda. No me asusté. Allí no. Pero subiendo allá por donde es el Ramadaín, todo estaba desierto ahí, no era. En la lomita, ahí le paré la motita y me senté a razonar. Y Abraham, después de haber hecho esta gran hazaña, en la noche que empezó a razonar todo lo que podía suceder, sabiendo que iban a venir sin duda a la revancha, su alma cayó en una enorme soledad. Pensó en la represalia de estos reyes a los que había vencido, y el temor subió a su corazón. Creo yo que su alma era un remolino de temores. Que yo he aprendido que si confiamos en Dios de manera absoluta, no nos sucede eso. Y usted me va a decir, pero está hablando del padre de los creyentes. Sí, pero el padre de los creyentes no empezó siendo lo que después fue. Era un hombre lleno de temores.
andaba sin hijo. Y Sara tenía dos cosas en contra, su esposa, que era estéril y que además era anciana. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Alabado sea Dios. Y cuando Dios quiere, las cosas suceden. Estas cosas nutren nuestra fe en el Altísimo. Yo muchas veces me tocó en mi vida pedirle o decirle cosas que yo sabía que no procedían, que estaba encajonado, pero le dije: pero tú eres el soberano. Alabado sea Dios. Y si tú quieres apoyarme, suceden las cosas. Alabado su nombre. Deben de consolarnos estas cuestiones. Además era una anciana. En medio de esos temores, Dios le habló y le dice, Dios va al corazón del problema y le dice: no temas. Lo que prueba que esa noche el padre de los creyentes era un hombre atormentado por temores, por suposiciones. ¿O no cree usted eso? De peligros posibles que invadían sus pensamientos. Y frente a la hazaña que había tenido de vencer a 5 reyes de la Mesopotamia, reyes que vencieron al ejército de Sodoma y Gomorra, a de Adma, Seboín y otra más, se me va el nombre, 5 ejércitos, porque eran ejércitos entrenados, y los vencieron. Y este viene con unos cuantos sirvientes que yo creo que en su vida habían tenido una espada en la mano. Y yo no sé si llevaban espadas o eran palos y piedras. Pero cuando Dios, y es que hay un detalle, yo he aprendido en mis objeciones que yo decía: ¿qué sentido, qué chiste tuvo que Dios le tomara la mano a David para darle en la frente a Goliat? Eso no tiene chiste. Si Dios lo ayudó, pues ¿cuál es el problema? Pero luego vino el pensamiento: sí es cierto, pero ¿a cuánto les agarra Dios la mano? Alabado sea Dios. Sí, dé un aplauso al Señor. Y Abraham dijo: ¿qué soy yo y mi casa? ¿Qué soy? Era un puñado, 116 personas. Ninguno era su consanguíneo. Y Abraham debió pensar: como ninguno es de la parentela, no es consanguíneo, lo más fácil es que me abandonen en el momento de peligro. Yo amo mucho a aquellos que no corren. Hay cosas que se aman. Y Abraham tuvo que hacer reflexión: ¿con qué cuento? No cuento con nadie. Pero cómo me gusta a mí la idea de cuando sentimos que no tenemos a nadie, Dios se hace presente. Alabado sea Dios. Cuando Dios saca la cara y dice: ¿a dónde le firmo por este? Alabado sea Dios. Si alguien sabe eso, es su pastor. Que Dios saque la cara por él. Y es tan agradable, porque se acaba el problema. Cuando Pablo decía: todos me han dejado, estoy solo, aunque una noche el Señor vino y habló conmigo. Y él diría: con eso tengo, porque Cristo es mayoría con nosotros. Alabado sea Dios. Y nunca se le olvide una cuestión fundamental que he aprendido en mi vida, no nomás en mi vida ministerial, en mi vida de tantos años. He aprendido que cuando Dios da un paso, los da todos. Y cuando usted se siente problemado, le ruegue a Dios
y vea que empezaron a suceder las cosas, usted ya la hizo. Alabado sea Dios, porque Dios no miente. Porque Él no deja cosas inconclusas. Cómo me gusta esa fidelidad del Altísimo. Dios es fiel. Si pudiéramos dimensionar lo que eso significa. Yo en lo personal he probado un tantito de esa fidelidad y he aprendido a confiarme en ella. Y siempre he dicho, cuando he visto que Dios empezó a hacer cosas, yo digo, ya la hice, porque Él nos va a dar todos los pasos. Nunca deja pendiente nada. Entonces le dio la victoria a Abraham, pero no lo dejó ahora lleno de temores. Y le dice, yo soy tu galardón, yo soy tu recompensa. Y entonces va Abraham hasta dentro de su alma y saca lo que tanto le preocupaba. Y le dice, pero ¿qué me vas a dar si ando sin hijo? Esa noche Dios la saca de su tienda y le dice, Abraham, sal de tu tienda. Debió ser una noche preciosa como las de octubre. No hay noches más preciosas que las de octubre, cuando se ve el cielo y se ve las estrellas y como si juguetearan en el cielo. Y le dice a Abraham, anda sin hijo, es lo que te preocupa. Mira los cielos y cuéntame las estrellas. Abraham debió decir, no puedo. Le dice, pues así será tu descendencia. Alabado sea Dios. Y Abraham le dice, te creo, nomás porque tú me lo dices. Si aprendiéramos a creerle a Dios nomás porque lo dice, ganaríamos muchas batallas. Y Dios se lo contó, dice, por justicia. Allí esa noche fue justificado. Antes del caso Isaac, ya había sido justificado Abraham. ¿Por cuál obra lo justificó? ¿Por las obras? Esa noche nomás se lo contó. Y Abraham dijo, te creo. Ha sido una cuestión maravillosa. Su alma sintió una profunda tranquilidad y paz. Te creo. Y si mi descendencia van a ser como las estrellas, esta historia no se ha terminado. Pero ¿cuál fue la obra que hizo Abraham? Yo pregunté qué es primero, la fe o las obras. ¿Cuál fue la obra? Haberle creído a Dios. Jesús lo dijo muy claro en Juan 6, cuando le dijeron qué obras debemos hacer para tener ese pan que da vida eterna. Jesús dijo que le crean al que Dios ha enviado. Luego creerle es una obra. Y como le creyó, hizo las obras de alguien que le tiene fe. Y Dios lo justificó. Qué bonita historia. No quedaba duda. La fe iba primero para la justificación. Pero busqué la palabra creer en hebreo. Y encontré que significaba rendirse. Quedarse quietecito. Cuando Dios se lo dijo, Abraham se rindió y se quedó quieto. Su alma se puso en paz. Cuando ministramos la palabra y la gente la recibe, se queda en paz cuando le ministramos.
Y si a esas definiciones le damos sentido y las ponemos en ese le creyó a Dios, me parece que sería como decir lo que inquietaba su alma y que expresaba en temores, en inquietudes, se rindieron ante la promesa que Dios le hizo. Cuando doblamos las manos y decimos, no más porque lo dijo. Alabado sea Dios. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que le crea a Dios, no más porque lo dice. Se quedó quieto, dejó sus quejas. No creo. Cuando le ministro a un creyente, después de que le explico de la A a la Z, y todavía sigue diciendo, es que sigo intranquilo, no he entendido lo que es la fe. Cuando Abraham Dios le dijo, dice el hebreo, su alma se quedó quieta, dobló las manos ante la promesa de Dios. Qué lindo, tan solo porque Dios se lo dijo. Le dio crédito a Dios y fue justificado. Pero ¿qué cosa es justificar en este caso? Fui otra vez al hebreo y significaba tomar el camino de Dios. Mira, qué idea tan preciosa. Tomar el camino de Dios. Nomás porque Dios se lo dijo, Abraham empezó a caminar sobre lo que Dios le había dicho. Ese es caminar en el camino de Dios, caminar sobre las palabras que Dios le ha dicho al hombre. Porque a veces lo hacemos muy misteriosa, eso de qué cosa será caminar en los caminos de Dios. Caminar sobre lo que Dios ha dicho, hacer como Él ha dicho. Tomó el camino derecho, dice el hebreo, el de los hombres rectos. En hebreo significa también el camino donde se está salvo. Si usted se apoya en las palabras y dice, no más porque lo dijo, y voy a hacer un lado mis temores y mis preocupaciones y voy a descansar en Él. Es lo que la Biblia vive diciendo. Confía en Él y Él hará y te dará las peticiones de tu corazón. Pero parece que esa cantidad de Biblia no vale, no es suficiente. Abraham con unas cuantas palabras fue suficiente. El camino de salvación es en todo este decir. La idea es que por la fe Él fue hecho justo y empezó a participar del camino de Dios, que implica empezó a caminar sobre la promesa que Dios le había hecho y no se apartó de ella. Recibió la salvación al ser puesto en el camino de la justicia, donde caminan solo los que han sido hechos inocentes ante Dios, sin culpa. Él fue justificado y años más tarde, Isaac siendo un joven, Dios le pone a prueba esa fe. Y Abraham demostró para los siglos que su fe era genuina, que le había creído a Dios, que caminaba sobre lo que Dios le había dicho y que se sentía que pisaba tierra segura, que su fe no eran meras palabras, no era un asunto intelectual. Pero ¿acaso en el caso de Isaac volvió a ser justificado? No. Pues entonces, ¿qué es justificar? Cuando obedeció, cuando decidió obedecer a Dios en una petición tan durísima. Significa ser aceptado, ratificado, perfeccionado.
Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu único hijo, de eso que raspa, se lo dice así, tu único hijo al que amas. Era durísimo. Pero Abraham pensó y dijo, ¿cuál es mi problema? Por eso he dicho, cuando Abraham iba para sacrificar a Isaac, iba pensando, porque algunos dicen que la razón y la fe no sirve, que la razón debe ser tirada a la calle, que solo la fe. No. La razón no es mayor que la razón de Dios, que es la única razón. Amén, hermanos. La razón de Dios es la verdadera razón. Y cuando iban para sacrificar a Isaac, iba pensando, dice la Escritura, que poderoso era Dios para levantárselo entre los muertos. Iba pisando sobre las palabras de la promesa de Dios. Él me dijo que mi descendencia sería como las estrellas. Y Él no miente. Y si Él me dice que lo sacrifique, lo sacrifico. Iba pisando terreno sólido, no más sobre las palabras que Dios. Es que yo quisiera meter en el alma de ustedes la idea. Caminar y hacer las cosas sobre la palabra que Dios ha dicho, que es terreno seguro. Iba pensando que poderoso era Dios. ¿Qué iba pensando? Dijo, pues cuando me dijo que iba a darme un hijo, a pesar de que Sara era estéril y vieja, me la rejuveneció. Alabado sea Dios. Y si Él hizo eso, ¿cuál es mi problema? Poderoso es también para levantármelo entre los muertos. Y le dice a los siervos, espérenos aquí, porque el joven y yo iremos a sacrificar y luego volveremos. No estaba pensando, me le resucitará en el futuro eterno, no. Voy a regresar con Él aquí también, alabado su nombre. Alabado sea Dios. En esa justificación que empezó por la fe, ahora dice el verso 22, ¿no ves que la fe obró con sus obras? Es decir, la fe colaboró, la fe que Abraham tenía desde esa noche que le creyó a Dios. Sería, muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe se perfecciona con las obras. ¿Cómo fue eso? Es que la fe de Abraham se completó al hacer las obras de esa fe. Se hizo perfecta a través de las obras. Pero espérame, pero ¿cómo fue eso? Abraham le creyó que le daría un hijo de Sara. Pero no le dijo que se lo debería de pedir en sacrificio. Nomás le dijo, te voy a dar un hijo. Y ahora esa fe, puesta a prueba, se mostró por las obras. Y cierra esta pregunta sobre el caso de Abraham. Y se va al caso de Rahab, una cananea dedicada a la prostitución de Jericó. Y lo hace con una declaración muy interesante. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos. Y yo le digo a Santiago, ¿cuáles incrédulos? Él dice, los de Jericó. Y luego le pregunto, ¿pero incrédulos a qué? Entonces, si los de Jericó eran incrédulos, Rahab debe ser considerada como creyente. ¿Está entendiendo la cuestión? Pero ¿creyente a qué? ¿Creyente a qué? Si ella jamás había sido enseñada en la fe de Israel, ¿a qué hora le dieron instrucción? Para entender esto, pongamos eso de incrédulos y una creyente. Ella oyó que un ejército se acercaba a la ciudad. Los incrédulos de Jericó
No creyeron que el Dios de Israel fuera capaz de vencer sus dioses, que no había posibilidad. Que tampoco pudieran tomar la ciudad ante sus ejércitos, que eran numerosos y bien armados. Esa era la tesis de la incredulidad de Jericó. Por eso estoy diciendo, si esos eran incrédulos, Rahab era una creyente, en ese sentido. Pero que Rahab pensó diferente. Ella creyó que sí la iban a tomar. Lo mismo que creía Josué, lo mismo que creía el pueblo y lo mismo que Dios le había dicho a Josué: te la voy a entregar la ciudad. Ahora, ¿por qué? Porque ella razonó los informes que le llegaban acerca de ese Dios de Israel, informes que le llegaban a su casa de prostitución. Interesante, ¿eh? Dios ha visitado también las casas de prostitución, como ha visitado las cárceles y ha salvado a mucha gente. Alabado sea Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Y después de haber razonado, llegó a una conclusión que fueron como su pequeña declaración de fe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Él secó las aguas del Mar Rojo y llegó a la conclusión que ese Dios era un Dios verdadero. No alcanzó la fe por un mensaje de nadie, de un predicador, de un evangelista. Fue por su razonamiento. Y si Dios era ese Dios poderoso, pensó prudente identificarse con Él. Y Dios ve las cosas que los hombres piensan, costara lo que costara. Hizo una declaración que bien puede llamarse declaración de fe. Jehová vuestro Dios, les dijo a los espías, y Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Digo, ¿está hablando una incrédula o una creyente? ¿Con cuánta razón diría yo? ¿Con cuánta razón Dios quiso ponerla en el árbol genealógico del Salvador? Y decidió que esta será la tatarabuela de David. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Por méritos, no, porque le creyó a Dios y recibió a los espías y sobrevivió a la caída de la ciudad de Jericó. Pero esas fueron las buenas obras de Abraham y de Rahab. Piense la de Abraham. La decisión de sacrificar a su hijo y la de Rahab. Escúchame bien. Yo diría, Rahab cometió traición a la patria. ¿O no? Pero hagamos algo más. De las obras de Abraham y Rahab, hagamos a un lado la fe, para ver cómo las podemos ver. Y volvamos a ver esas obras. Y no serían más que obras inmorales. ¿Cómo sacrificar al hijo? Es carecer de amor filial. ¿Cómo sacrificar a un hijo si eso hacen los cananeos? Si le quitamos el ingrediente de la fe a la decisión de Abraham de sacrificar a Isaac, sería un caso inmoral. ¿Cómo traicionar a los suyos?
sería un caso de traición a la patria. Fíjese lo que hace el ingrediente de la fe, cómo le da otro sentido. Porque Dios no iba a permitir que mataran a Isaac, pero estaba probándolo. Pero hagamos algo. A esas obras póngale la fe y serán las obras más maravillosas. Alabado sea Dios. ¿Qué cosa cambió todo? La fe. Déjeme volver un poquito y decir lo que a mí me gusta tanto de la historia de Rahab. Cuando la ciudad de Jericó cayó, le habían prometido a Rahab: vamos a salvar a tus padres y a ti, no te vamos a tocar. La ciudad cayó y creo que la casa de Rahab permaneció de pie. Testimonial de Dios, de aceptación. Cuando nuestras cosas, a pesar de las cosas duras que vivimos, nuestra casa queda de pie. Alabado sea Dios. Con lo que usted quiere entender de eso, nuestra casa queda de pie. Alabado su nombre. No se cae. Bueno, yo le diría a Rahab: oye Rahab, pues ya ahora sí, a ver por dónde te vas, porque ya te salvamos, ya no hay problema, pero tú no eres de nuestro pueblo. A ver, busca para dónde agarras. Pero Dios diría: Rahab se queda en el pueblo. Cuando Dios la incluye, porque si la incluyeron es porque tenían testimonio y orden de arriba. Cuando Dios da orden de arriba, inclúyanlo. Alabado su nombre. Es maravilloso, hermanos. Y entonces yo decía: bueno, pues ahora sí, ya Rahab, ya estás aquí, ya vives entre nosotros, ¿qué más quieres? Y yo ilustré una vez sobre ese caso, que una mañana, eso lo digo yo, no voy a decir buscar la Biblia en qué pasaje lo dice, lo estoy diciendo yo, que una mañana cuando el sol pegaba de frente, Dios ve movimiento en el pueblo y ve bolitas aquí, bolitas allá, de puras muchachas, vírgenes de Israel, que estaban cuchicheando. Y Dios se mete en una bolita de esas y dice: ¿qué está pasando? Y le dicen: es que ahí viene la ramera. Y Dios dice: ¿ramera? Ella es mi princesita, porque yo la perdoné. Alabado sea Dios. Porque yo la perdoné, borré sus pecados. Ella no es una ramera, ella es mi princesa. Alabado sea Dios. Sí, maravilloso. Maravilloso el perdón de Dios. Glorificado sea Cristo Jesús, porque hizo posible eso, entregándose por nuestros pecados. Nuestra vida arruinada la levanta. Y Rahab venía con la cabeza agachada, pues, y Dios la alcanza y le dice: mi princesita mía, ¿por qué camina con la cabeza agachada? ¿Por mi pasado? Y Dios le dice: es que no tienes pasado, porque yo lo he borrado. Alabado sea Dios. Eso lo digo yo, no le dice la Escritura, pero creo que tengo razón en decirlo. Y el Señor le diría: mi princesita, no camine con la cabeza agachada. Levante su cara. Mire de frente a las vírgenes de Israel, que usted es tan gloriosa como ellas. Maravilloso. Y Dios, siempre que tiene cosas nuevas, le dice: mi princesita, ¿le gustaría casarse? Alabado sea Dios. Alégrese. ¿Le gustaría casarse? Y no se va a ofender nadie. Que ella diría: bueno, pues aunque sea con un viejito.
Y Dios le dijo, le voy a dar un príncipe, porque Dios sabe dar buenas cosas. Alabado sea Dios. Y el príncipe ese se llamaba Salmón. Y decía un viejito predicador, ¿qué es Salmón? Se agarró esa muchacha. Alabado sea Dios. Y Dios de allí le vino descendencia y llegó a ser la tatarabuela del rey David. Metida allí en el árbol genealógico del Salvador del mundo, del que es santo sobre santo. Si eso no se llama perdón, entonces ¿cómo se llama? ¿Por qué le creyó a Dios sin que hubiera alguien que le enseñara ni le predicara? Nomás por la información que le daban en su casa de prostitución, razonó y debió decir, ¿cómo me gustaría que ese Dios fuera mi Dios? Y el que está arriba oye los pensamientos. Porque los dioses que yo tengo tienen ojos y no ven, tienen manos y no ayudan. Prefiero este Dios que castiga, pero cuando le invocan dicen que viene y ayuda. Sus manos nos levantan. Alabado sea Dios. Maravilloso. Yo estoy emocionado en mi alma. De veras que hay una historia que siempre se cuenta entre los predicadores, los viejos predicadores. Yo no lo predico. De aquel hombre que llegó una vez ya ancianito y llegó al templo y se hincó en el altar. Había sido un hombre muy malvado, pero el Señor lo había salvado. Pero estaba tan viejito que a Estejo se le olvidó. Y dice que se hincó en el altar y le dijo, Dios, querido Dios, ¿de qué me perdonaste? Y Dios se rasca la cabeza y le dice, no me acuerdo. Hermosa historia. Amén. ¿Qué es primero, la fe o las obras? Es que la fe y la obra son compañeras inseparables. ¿Sí? Hermosa de veras es la salvación que Cristo nos ha dado. Dijo Pablo, yo no debía ser apóstol, porque yo injurié al Señor Jesús. Injuriar significa denigrarlo de la manera más vergonzosa, para que la gente pensara de Jesús lo más bajo, No, sí, Pablo echó a andar un sistema que todavía hasta el día de hoy funciona. Con cuánta razón Pablo decía, yo no merezco, yo no debía ser apóstol, porque yo lo injurié, pero su gracia me rebasó. Yo no podía hacerlo, pero Él quiso y derramó sobre mí su perdón y su gracia, y soy apóstol de Jesucristo. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios que usted ha escuchado sea realmente una bendición muy significativa en su vida. Queremos que usted siga en esta serie de mensajes en YouTube, Tendencias de nuestro tiempo, y que cada mensaje sea para usted un mensaje de vida, de esperanza y de gozo. Siga con nosotros y queremos que la paz de Dios sobreabunde en su vida. Que el Señor Jesucristo le bendiga.